Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la divisibilidad de un número, específicamente la divisibilidad de 3, 6, 9, 7 y 11. Para eso recordemos que son los criterios de divisibilidad, ¿no? Hablamos de que los criterios de divisibilidad son reglas que nos indican si un número puede ser dividido por otro sin dejar un residuo. Previamente ya habíamos visto lo que era la divisibilidad por 2, por 4, por 8, por 10, por 25 y por 100 en un video anterior. Entonces la invitación es a que lo puedas ver si no lo has revisado. Y aquí vamos a ver los criterios de divisibilidad para los siguientes números, ¿no? También podemos decir que la divisibilidad de un número, en otras palabras, nos permite saber si el resto de la división entre dos números será 0 o no. En este caso quiere decir que la división es exacta, ¿cierto? Básicamente por el número que queremos dividir. Como dijimos anteriormente, vamos a ver en este video lo que tiene que ver con la divisibilidad de 3, 6, 7, 9 y 11. Empecemos con la divisibilidad por 3. ¿Cuándo decimos que un número es divisible por 3? Cuando al sumar sus dígitos es un múltiplo de 3. Aquí tenemos un ejemplo, el número 357. Si sumamos cada uno de sus dígitos, vamos a observar que la suma de sus tres dígitos, en este caso es 3 más 5, 8 más 7, 15, ¿cierto? Y si sigo sumando 1 más 5, ¿a qué va a ser igual? Pues 1 más 5 es igual a 6. Y 6 es un múltiplo de 3. Entonces, cuando se me cumple esta condición, hablamos de que los números son múltiplos de 3. Entonces decimos que este número 357 es divisible por 3. ¿Listo? Veamos otro ejemplo, 498. Entonces sumamos cada uno de sus dígitos. 4 más 9 más 8, esto me da 9 más 8, 17 más 4, 21. Si yo sumo el 21, 2 más 1, eso va a ser igual a ¿qué? A 3. O sea que este número también cumple la condición, que es múltiplo y es divisible por 3, ¿cierto? Veamos ahora este número más grande, 3231. Entonces, si sumamos cada una de sus cifras, nos encontramos de que la suma de cada una de estas cifras es igual a 3 más 2, 5, más 3, 8, más 1, 9. Y pues sabemos que 9 en sí, 9 es un múltiplo de 3, ¿cierto? Quiere decir que este número es divisible por 3. Observemos que en cada uno de los ejercicios encontramos que nos daba la suma 3, 6 o 9, que son múltiplos de 3, ¿cierto? Quiere decir que cada uno de estos números son divisibles por 3. Ahora miremos cuando un número es divisible por 6. Entonces decimos que un número es divisible por 6 cuando es divisible tanto por 2 como por 3 a la vez. Ejemplo, el número 36. Observemos, ¿cuándo es divisible por 2? Cuando termina en cifra par, ¿cierto? En este caso estamos hablando que este número termina en un número 6, que es cifra par, y podemos hablar de que es divisible por 2. Pero ¿cuándo es divisible por 3? Acabamos de decirlo, cuando al sumar sus dígitos, eso me da un múltiplo de 3. Entonces si yo sumo 3 más 6, esto me da 9. Y 9 es múltiplo de 3. Quiere decir que si este número 36 cumple que a la vez es divisible por 2 y es divisible por 3, entonces podemos decir que este número es divisible por 6, ¿cierto? Por ser un múltiplo de 6, ¿cierto? Ok, veamos otro ejemplo, 318. Inicialmente es un número par, termina en 8, cifra par, y si sumamos cada una de sus cifras, esto me da 6 más 1, 7, más 8, 15, ¿cierto? Y 15 es 1 más 5, que es 6, o sea que es múltiplo de 3, ¿cierto? Entonces recordemos que este número 618 podemos decir que es múltiplo de 6, quiere decir que es divisible por 6, ¿cierto? Ok, veamos otro ejemplo, 4536, inicialmente termina en cifra par, o sea que cumple la primera condición. Al sumar sus cifras encontramos que 4 más 5, 9, más 3, 12, más 6, 18. 1 más 8, 9, o sea que este número es múltiplo de 3, ¿cierto? Y a la vez quiere decir que este número es múltiplo de 6, o sea que es divisible por 6. Veamos ahora la divisibilidad por 7. ¿Cuándo decimos que un número es divisible por 7? Cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es 0 o es múltiplo de 7. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Tengo el número 105. Entonces aquí, el número, en este caso, el número que voy a, el número de las unidades, se lo voy a restar a 10. A 10 le resto ¿qué? El doble del número de las unidades, que es lo que me dice la definición. Un número es divisible por 7 cuando al número le resto el doble de sus unidades, ¿cierto? Y el número que me aparece, o la respuesta es 0,
o es un múltiplo de 7. En este caso nos queda que 10 menos 2 por 5 es 10, 10 menos 10 0. O sea que si ese número es múltiplo de 7, 105 es un número múltiplo de 7, ¿cierto? Que es multiplicar 7 por 15, ¿cierto? Porque 7 por 10, 70 y 7 por 5, 35. La suma de los dos me da 105. ¿Listo? Entonces decimos que este número es divisible por 7. Entonces veamos el siguiente ejemplo. El número 651, vamos a mirar si es divisible por 7. Entonces, ¿qué hago? Inicialmente vamos a tener en cuenta el número de las unidades, que es el 1, y a la siguiente cantidad, o sea, a 65, le resto el doble de el número que tapamos de las unidades, que es el 1, ¿cierto? Entonces, si a 65 le resto 2 por 1, que es 2, eso me da que es 63. Y 63 es un múltiplo de 7, porque 9 por 7 es 63. Quiere decir que este número 651 es un múltiplo de 7, quiere decir que es divisible por 7. Esa es la condición que cumplen todos los números que son divisibles por 7. ¿Cuál es la condición? Que le resto las unidades, el doble de las unidades al número que me queda, y si el número que me queda es múltiplo de 7, entonces decimos que el número es divisible por 7. Veamos otro ejemplo para entenderlo mejor. Vea, 7518. Aquí el número que debo tapar es el 8. Entonces, a 751 le voy a restar, ¿qué? Dos veces la multiplicación por 8. 2 por 8, 16. Y me encuentro que 751 menos 16 va a ser igual a 735. Como 735 también es un número que no es fácil de identificar, pues hago el mismo procedimiento. A 735 le hacemos el mismo procedimiento anterior. O sea, las unidades se las debo restar a la cantidad que me queda. En este caso, a 73 le resto el doble del número que me queda de las unidades, que es 5. 2 por 5, que es 10. Entonces me queda que 73 menos 10 va a ser igual a ¿qué? A 63. Y ya sabemos que 63 es un múltiplo de 7. Quiere decir que 735 es divisible por 7, porque cumple las condiciones de cuando un número es divisible por 7. Entonces, recordemos que el número que nosotros estamos analizando es 7518 y acabamos de comprobar de que el número 735 es múltiplo de 7 y este número también cumple las condiciones para que sea múltiplo de 7, por lo tanto el número 7518 también es divisible por 7. ¿Listo? Espero que hayas entendido esta divisibilidad por 7. Sé que no es fácil de entender, pero la condición, si se cumple esta condición, podemos identificar cuando un número es divisible por 7, ¿ok? Ahora miremos cuando un número es divisible por 9. Entonces decimos que un número es divisible por 9 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9. Entonces aquí tenemos el número 72. Si yo sumo cada uno de sus dígitos, 7 más 2, su resultado es 9. Y 9 pues es un múltiplo de 9. Quiere decir que 72 es divisible por 9, ¿cierto? Eso ya lo vamos, o de pronto por ser un número pequeño, sabemos que es un múltiplo de 9, ¿cierto? Cuando el número es más grande, pues debemos hacer la misma suma, ¿no? 5 más 6, 11 más 7 igual a 18. ¿Y 18 a qué equivale? Pues 18 es igual a 1 más 8 y 1 más 8 es múltiplo de 9, ¿cierto? Entonces decimos que este número, al ser un múltiplo de 9, pues cumple las condiciones, ¿cierto? Ahora observemos un número más grande, tenemos 9549. Si sumamos cada una de sus cifras, 9 más 5 más 4 más 9, me va a encontrar que esto es igual a ¿qué? 9 por 3, 27, podría decir, ¿cierto? Eso es igual a 27. Y 2 más 7, ya vimos que era 9, ¿cierto? Quiere decir que este número es múltiplo de 9 porque cumple todas las condiciones. O sea, 9549 es divisible por 9. Veamos la divisibilidad por 11. Decimos que un número es divisible por 11 si la diferencia entre la suma de las cifras de las posiciones pares y la suma de las cifras de las posiciones impares es 0 o es un número divisible por 11. Entonces veamos acá, 132. Entonces las cifras impares aquí, ¿cuáles son? Pues el 1 y el 2, ¿cierto? Y la cifra par es el 3. Entonces si nosotros observamos cada una de estas cifras, pues lo que vamos a hacer es tener en cuenta su definición. Entonces decimos que si sumamos 1 más 2 y le restamos las cifras impares, su resultado, si me da 0, decimos que el número es divisible por 11. O si su resultado me da un múltiplo de 11, también hubiéramos podido decir que era divisible por 11. En este caso, si observamos, el número, su diferencia me da 0, quiere decir que 132 es múltiplo de 11, ¿cierto? Que es la multiplicación de 11 por 12. 11 por 12 igual a 132.
por lo que podemos deducir que este número es divisible por 11. Ahora miremos otra cantidad, 5764. Entonces ya sabemos cuáles son las cantidades pares y cuáles son las cantidades impares acá, ¿cierto? Entonces si observamos acá, las cantidades pares o impares, no importa el orden, desde que veamos la diferencia y su resultado sea 11 o 0, ese número nos permite identificar si es divisible o no es divisible por 11. Entonces si yo sumo el 7 más 4, que son las cantidades pares, y le resto las cantidades impares, que es la suma de 5 más 6, entonces yo me encuentro que 11 menos 11 va a ser igual a 0. Quiere decir que el número 5764 es divisible por 11. ¿Listo? Esa es la condición que se cumple para identificar cuando un número es divisible por 11. ¿Ok? El orden aquí de los números no importa, puede que me quede negativo, ¿cierto? Sin embargo, lo que yo debo identificar es que sea un múltiplo de 11, ¿ok? Veamos la siguiente cantidad, que es 7260. En este caso, los números pares son el 7 y el 6, y los números impares de la cifra son el 2 y el 0. Entonces, yo puedo sumar 7 más 6 y le resto 2 más 0. En este caso me quedaría que 7 más 6 es 13 y le resto 2 más 0, que es 2, o sea que me da 11. Y 11, pues es divisible por 11. Quiere decir que este número, 7260, es un número que es divisible por 11. Bueno, esta es la forma como nosotros identificamos cuando podemos hablar de la divisibilidad en cada uno de los números que tocamos acá. Por ahora, pues los invito a que de pronto puedan realizar estos ejercicios para ver si lograron entender la información que se les venía brindando, y espero que nos veamos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.